Vladimir Putin llegó a Mongolia. ¿Qué pasa si un Estado miembro del CPI no ejecuta una orden de detención? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aterrizó este lunes por la tarde en Mongolia, en la que es su primera visita a un Estado miembro de la Corte Penal Internacional, CPI, desde que dicho organismo emitiese una orden de arresto en marzo de 2023. El viaje del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Mongolia, Estado parte de la Corte Penal Internacional, CPI, pone a prueba la política de neutralidad del pequeño país asiático y el alcance de las instituciones internacionales. Contexto del viaje. El desplazamiento de Putin, que llegó a Mongolia el 2 de septiembre, se produce en el marco de la conmemoración de una victoria militar de Rusia y Mongolia en la Segunda Guerra Mundial, el 85º aniversario de la Batalla del río Kalk, en la que tropas soviéticas y mongolas se enfrentaron a fuerzas japonesas. Es la primera vez que el presidente ruso visita un país miembro de la Corte Penal Internacional, CPI, desde que el organismo emitió una orden de arresto en su contra en 2023. Orden de arresto de la CPI contra Putin. El 18 de marzo de 2023 la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente ruso como presunto responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma. Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el territorio ocupado de Ucrania, según la CPI, que considera que hay motivos razonables para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual por el crimen de guerra que supone la deportación de menores. Desde ese momento, Putin ha limitado mucho sus viajes al extranjero, evitado los países que habían ratificado el Tratado de Roma, que fue el origen de la CPI. Mongolia firmó el Tratado de la CPI en 2000, lo ratificó en 2002 y es un Estado miembro desde 2003. El pasado junio, el país reafirmó su apoyo inquebrantable a esa corte, junto con otros 92 miembros. La CPI y la Unión Europea han recordado al país asiático que está sujeto a las obligaciones que impone ser miembro de ese tribunal. ¿Qué dice el Estatuto de Roma? El Tratado de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, establece que los Estados miembros del mismo deben actuar si una persona que es objeto de una orden de arresto entra en su territorio. La CPI recordó la semana pasada que sus países miembros tienen la obligación de detener a los individuos contra los que existe una orden de detención. Posibles reacciones de la CPI. En la práctica, la Corte Penal Internacional carece de un mecanismo de ejecución eficaz, y los Estados miembros pueden estar exentos de realizar detenciones si hacerlo entra en conflicto con ciertas obligaciones del tratado o con la inmunidad diplomática. Si Mongolia no reacciona, la CPI podría remitir el caso a la Asamblea de los Estados partes. Esa asamblea, que se reúne una vez al año, a su vez podría condenar la violación de Mongolia a través del llamado procedimiento de incumplimiento. Sin embargo, las eventuales sanciones de la asamblea se limitan esencialmente a una amonestación verbal. Otra opción sería que el tribunal lo remita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, CSNU, lo que implicaría consecuencias desde el punto de vista jurídico, diplomático y de reputación. Reacción de Rusia. El Kremlin dijo la semana pasada que no temía que el presidente Putin fuera detenido en Mongolia durante su visita oficial debido a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, CPI, en su contra y que el país asiático debía ejecutar. No estamos preocupados, tenemos un magnífico diálogo con nuestros amigos de Mongolia, zanjó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, al ser preguntado si existían temores al respecto. ¿Qué dicen las ONG? La organización Amnistía Internacional alertó de que cualquier viaje a un Estado miembro de la CPI que no termine en un arresto alentará la actual línea de acción del presidente ruso y debe considerarse parte de un esfuerzo estratégico para socavar la labor de la CPI para procesar a los presuntos criminales de guerra. Proteger a un fugitivo de la justicia internacional no solo equivaldría a obstruir la justicia. Si Mongolia proporciona al presidente Putin un refugio seguro, aunque sea temporal,
se convertirá en la práctica en cómplice de la garantía de la impunidad para algunos de los crímenes más graves según el derecho internacional, dijo Altantuya Batorg, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Mongolia. Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos recordó en una carta abierta que Mongolia está legalmente obligada a detener a Vladimir Putin.